Hola, muy buenas tardes, estimados amigos de Instagram Live. En esta fecha, 26 de marzo del 2022, exactamente a las 2 de la tarde, El Salvador, hora El Salvador, estamos junto al doctor Eduardo Párraga, neurocirujano salvadoreño radicado en París, Francia. Saludos o buenas tardes, El Salvador, buenas noches, París. Y continuando con la serie Conversatorios en Salud, este día hemos querido, junto al doctor Eduardo Párraga, tocar una temática interesante para algunos, álgida para otros, pero que es importante para que tengamos pues un buen desempeño en el ejercicio de la práctica de la medicina. Y esta temática se va a referir a temas como la ética y la moral en la práctica o el ejercicio de la medicina. También la mala praxis, entendiendo por estas, por ejemplo, la ignorancia, la impericia y también la negligencia que a veces puede derivarse pues en el acto médico o en la responsabilidad profesional. Por otro lado, también vamos a ver un poquito de lo que es el conflicto de intereses respecto a algún tipo de terapia, medicamentos, prácticas, dispositivos, etcétera, que hoy en día con el avance de la tecnología, pues esa práctica se ha de alguna manera dimensionado, pues de manera desproporcionada también, ¿verdad? Y en donde en muchos de los casos la filosofía o el objetivo primordial del ejercicio de la medicina, que es buscar la restauración de la salud de nuestro paciente, priva mucho ese concepto y eh, caemos o se decanta el ejercicio de esta misma actividad en situaciones ya más, eh, bueno, comerciales, mercantilistas, etcétera. Así que te saludo, Eduardo Parra. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? ¿Cómo está todo por París, Francia, a esta hora del día aquí y de la noche por allá? Hola César, muy buenas tardes para El Salvador. Gracias, como siempre es un placer participar contigo en este tipo de discusiones que creo que son muy constructivas y que pues son importantes en el desarrollo de la profesión médica. Excelente. Eh, Eduardo, ¿qué me puedes decir, por ejemplo, acerca de a qué nivel se encuentra realmente la ética y la moral aplicada al ejercicio de la medicina hoy en día? Tomando en cuenta pues que ya tú ejerces en un país de primer mundo, en un país europeo, y en donde se supone que el sistema de salud está regido por un colegio médico, hay una colegiatura obligatoria y además de eso, pues se considera que es un sistema de salud de los mejores del mundo. ¿Qué opinas al respecto, Eduardo? Claro, mira, la ética es un término utilizado en todos los campos profesionales, pero especialmente en la medicina. Y esto es una reflexión del día a día, es esencial en lo cotidiano de la práctica médica. Efectivamente, aquí en Francia, todas estas normas y reglas son bien estructuradas de hace mucho tiempo. Y es el colegio médico, lo que se llama el orden médico acá, quien es el responsable de que estas normas se cumplan y vela en los dos sentidos, por los pacientes y por los profesionales de la medicina, para defenderlos en los casos que ameritan. También en la formación del médico durante las aulas, en la facultad de las universidades e inclusive dentro de su práctica cotidiana, dentro de los pasillos o los servicios hospitalarios, debe de hacerse hincapié en que la ética debe de prevalecer en el ejercicio de la medicina, dado pues que el que va a recibir precisamente el servicio profesional es precisamente el paciente y él espera con toda confianza que todo lo que se
se vaya a efectuar en cuanto a materia de terapia en su salud, pues reciba toda la calidez, toda la prontitud y además todo el conocimiento y la sabiduría de manera íntegra y que de alguna manera también eso en la unidad de tiempo va a permitir que el paciente obtenga su salud. Ahora, pero ¿qué es lo que pasa hoy en día en la formación del estudiante de medicina respecto a eso? ¿Qué es lo que pasa también en los hospitales también? ¿Qué es lo que pasa en la práctica médica, en el ámbito privado o en el ámbito institucional respecto a la ética, a la responsabilidad profesional? ¿Cómo esto de alguna manera influye al no verificarse de manera sistematizada, ¿verdad? ¿Cómo influye de manera negativa sobre la consecución de la salud en el paciente? Eduardo, ¿cómo se maneja ese concepto ya en París, Francia? Claro, como tú lo mencionas, toda esta es una educación que comienza en la universidad. Recordemos que el primer gran documento, si tú quieres, de odontológico de la historia fue el juramento hipocrático con el principio muy célebre que todos conocemos, primum non nocere, que es primero hacer daño, ¿verdad? En base a esto, existe toda una estructura, un andamiaje aquí en Francia que tiene muy arraigado el hecho de evitar que el sistema se deteriore por aspectos como los que tú has mencionado, ¿verdad? La ignorancia, la impericia, ¿verdad? La educación médica continuada es obligatoria y esto hace que el colegio, en todo caso el colegio médico en neurocirugía aquí, esté muy implicado en la formación de los neurocirujanos, que es en el campo en que nosotros nos desarrollamos y que es lo que nosotros conocemos. Pero desde los primeros años el estudiante de medicina está implicado en este conjunto de normas y reglas para hacer hincapié en la deontología médica y en estos principios que son la base del buen tratamiento, de los cuidados adaptados, adecuados a la patología que un paciente pueda presentar. Y esto me recuerda también la comparación entre dos conceptos que son, por ejemplo, actuar con honestidad y actuar con integridad. Fuera de cámara platicamos, Eduardo, de que el hecho de actuar con honestidad es para que las personas o el público te vea qué es lo que estás haciendo. Pero actuar con integridad es actuar o hacer las cosas de la manera correcta en todo momento, aunque no tengas presencia de público y que tú conscientemente sabes que tienes que realizar o efectuar un acto correcto, pues, ¿verdad? Y ese es uno de los principios pues, de la ética y la moral también, ¿verdad? Y nos lleva también a lo que tú mencionaste por último con respecto al término, al concepto de mala praxis, en donde hay o existen elementos como la ignorancia, la impericia o la negligencia, que suele suceder no solamente en el ámbito médico, sino que también en todas las profesiones, por supuesto, que existen, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de reconocer la mala praxis en el ejercicio de la medicina y qué institución o qué organismo debería de controlar o de regular este ejercicio en el profesional? Porque si no existiera eso, entonces aquí fuera un sistema completamente anárquico, pues cada quien haría lo que quisiera, no importaría la evidencia científica, no importaría tampoco la normativa, las normas, las leyes, los reglamentos, etcétera. Entonces, creo que es importante regularnos, pero ¿quién provee esa regulación o ese control? ¿Por qué es importante reconocer estos elementos de la mala praxis en el ejercicio de la medicina, Eduardo? Mira, aquí retomando los elementos de honestidad, como tú bien lo has mencionado, a eso yo agregaría que eso se traduce como la conciencia profesional, ¿verdad?
el hecho de bien realizar tu trabajo, ¿verdad? Que es muy diferente a la reputación, que es lo que los otros piensan de ti. En cuanto a quién regula eso aquí, pues es el Consejo del Orden Médico a nivel nacional, donde existe todo un apoyo jurídico, médico-legal, que vela porque la práctica médica sea realizada dentro de las reglas del arte, es decir, con conocimiento, con profundidad de dominar tu especialidad, y que una parte del paciente tiene que estar bien informado de lo que tú le propones y que exista la trazabilidad de lo que tú has dado como información al paciente. Esto, claro, es obligación del médico a poder traducir esta información y plasmarla en el papel. Esto en los tiempos modernos ha llevado también a que el Internet o las redes sociales, como tú le quieras llamar, ha facilitado la información y los pacientes vienen al Internet a recuperar información para cuestionar al médico, ¿verdad? Antes existía una especie de paternalismo entre el médico y el paciente, ¿verdad? Y el paciente aceptaba todo lo que el médico pues le proponía, ya sea por ignorancia, por complacencia, por miedo, pero los tiempos han cambiado y ahora las dos partes son actores de esta relación médico-paciente, que es la base para poder brindar cuidados de calidad y que están regidos y documentados bajo normativas y guías de tratamiento y protocolos en todas las especialidades aquí en Francia. Bueno, hoy con la facilidad de la información, de obtener, por ejemplo, estadísticas o evidencia científica, no solamente por el médico, sino que también por el paciente o el familiar del paciente, eso hace que de alguna manera el paciente ya vaya, como tú muy bien lo dices, preparado pues, para hacer alguna pregunta, ya conoce acerca de la enfermedad, ya conoce acerca de las diferentes opciones en cuanto a la terapia a verificar, ya sea terapéutica o quirúrgica, pues, ¿verdad? Sin embargo, esa capacidad analítica o esa capacidad de lograr discernir entre lo que significa la enfermedad y cuál es la razón de poder ofrecer determinado tratamiento, eso respecto al paciente y al familiar está un tanto limitado. Recordar que el médico para eso también se ha preparado, no solamente los 8 años de la carrera, sino que generalmente pues nosotros como neurocirujanos hemos invertido casi un poquito más de 16 años en prepararnos también, más el ejercicio que hemos tenido durante todos estos casi 24 años que tenemos de ejercer la neurocirugía también, y eso de alguna manera nos da, digamos, la facultad para poder tener las suficientes sapiencias, si lo queremos llamar así, o experiencia también para poder dar una información veraz, una información completa y entablar pues una relación dentro de un trinomio, ¿verdad? Paciente, médico, familia, porque no solamente es el binomio paciente-médico, sino que también la familia, porque quieras o no, por lo menos en nuestra área, la neurocirugía, que es una área donde se maneja patología neurológica, quirúrgica, altamente compleja. Tú sabes que los pacientes al final pues están en el riesgo de padecer algún tipo de discapacidad funcional, en el peor de los casos, o inclusive también la muerte, pues. Y en esa etapa de la relación, de ese trinomio, vamos a tener que también pues continuar con la información hacia la familia, pero si hemos de antemano tenido un contacto eficiente con la familia y el paciente y hemos logrado entablar una confianza tal que la familia y el paciente se sientan completamente complacidos respecto a la información recibida, yo creo que eso va a facilitar al final, pues porque en nuestra especialidad, pues sabemos que somos quirúrgicos por naturaleza
hay invasión, es una terapia invasiva la que vamos a practicar y de alguna manera el paciente puede estar sometido a riesgo también. Ahora, es importante todo esto que acabamos de mencionar, pero también es importante que el profesional que vaya a tratar determinada patología neuroquirúrgica, en este caso la neurocirugía, también debe de tener la suficiente experticia, experiencia, ¿verdad? Debe estar preparado para poder afrontar o asumir el reto que tiene adelante. Pues tiene un paciente que está enfermo con una patología neurológica y debe de tener la suficiente solvencia o destreza o habilidad para poder no solamente tratar el problema patológico que ha llevado a consultar al paciente, sino que también tratar las posibles complicaciones que probablemente se deduzcan del mismo acto quirúrgico. Entonces, pero ahí vamos, ahí caemos también en el otro rubro donde hoy en día en la práctica común, diaria, en los diferentes sistemas, ya sea institucionales o privados también, se da pues esa situación en donde en algunos casos pues no existe la experiencia necesaria, no existe la preparación necesaria también, ¿verdad? Y vemos pues que pacientes no evolucionan de la manera que uno esperaría, pues, y a veces solamente quedan como estadísticas muertas, es decir, no se logra profundizar a ciencia cierta y en favor del beneficio de la medicina sobre qué es lo que sucedió y para que no se vuelva precisamente que no vuelva a suceder de nuevo otra vez, pues, ¿verdad? Entonces, por eso es importante también ver esos otros elementos, la experiencia, la experticia, ¿verdad? Que el profesional de la salud tenga para poder de alguna manera efectuar el acto terapéutico en el paciente, ¿verdad? Eso está regulado también allá en Europa, es decir, entiendo de que también para que tú puedas ejercer una determinada profesión o una subespecialidad o una superespecialidad, obviamente tenés que reunir ciertos requisitos o criterios para que el mismo sistema te dé la oportunidad de poder ponerlo en práctica. Pues es así, Eduardo. Claro que tienes completamente razón en lo que tú expones. Aquí en Francia, nosotros, el sistema funciona un tanto diferente en cuanto a la información. Voy a retomar algunos puntos de lo que tú acabas de exponer. Primero, completamente de acuerdo en que la información debe ser médico-paciente y la familia incluida. Esto nosotros lo hacemos de una forma muy estructurada. ¿Por qué? Porque el paciente viene a verte a la consultación y cuando viene a la consultación viene acompañado con la familia. Nosotros explicamos con las imágenes frente al paciente qué es lo que le proponemos, cuáles son las complicaciones que se pueden presentar, cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos a los que el paciente está expuesto durante una cirugía compleja, como tú la mencionas. Y en el mismo momento, en la consultación misma, tú tienes un dictáfono, una grabadora, y estás explicando y grabando la carta, la correspondencia que tú le estás enviando a su médico tratante, porque aquí cada sujeto, cada individuo, cada paciente, cada familia tiene un médico de cabecera, un médico de familia. Entonces, en este correo, tú le estás explicando a la familia, al paciente y a su médico qué es lo que le estás proponiendo. Entonces, la información es al instante, todo está documentado. Y, claro, siempre al final de una consultación, el paciente tiene las opciones como son tomar su expediente y solicitar una segunda opinión de un experto de otro equipo, solicitarte un periodo de reflexión antes de someterse a la intervención, o bien aceptar las condiciones que tú le propones
y proceder a la intervención en un periodo de tiempo determinado una vez las evaluaciones pertinentes están hechas en el preoperatorio. Claro, las complicaciones están anunciadas porque es parte de los aspectos médico-legales que la familia va realmente a demandar después si hay estas complicaciones. La normativa, cuando hay complicaciones, como comprenderás siempre, y esto no es solo aquí en Francia, la familia buscará, si hay una complicación grave, una compensación de tipo económica, ¿verdad? Y para esto existen aquí ya instituciones que se ocupan de administrar, de dirigir estos eventos que necesitan de un experto, la opinión de un experto, de una comisión de expertos, luego que la complicación puede presentarse porque el paciente ha tenido un déficit, ya sea motor, apásico o de psicocognitivo, ¿verdad? Que va a cambiar evidentemente el pronóstico y la vida de este paciente. Todo esto ya está documentado y es de carácter obligatorio hacer esto aquí. Así que la normativa existe. Creo que la formación académica y el expertise que todos tenemos, como tú lo dices, está basada en una serie de eventos de progresión tanto académica como técnica y práctica, ¿verdad? Que lleva a que tú puedas en un momento determinado saber a qué te vas a enfrentar, a qué tipo de complicaciones, dependiendo de la patología que tú vas a tratar. Es importante también que aquel que vaya, por ejemplo, a ofrecer un servicio determinado de salud, no solamente en el rubro quirúrgico, como te digo, también tenga la certificación y la experiencia de que efectivamente puede ejecutarlo, pues, porque hoy vemos que más que todo en aquellos sistemas donde no hay una colegiación obligatoria, donde no hay, digamos, por ejemplo, un sistema que controle de manera rígida el ejercicio o el desempeño de los profesionales, en este caso de la salud, cualquiera pueda anunciar, pues hoy tú sabes que por las redes sociales, la informática, eso es muy fácil, puede anunciarse como pues que está en la capacidad pues, de ofrecer determinado servicio y cuando quizás realmente no tiene la certificación o, o la, digamos, el aval pues, de instituciones reconocidas a nivel nacional o internacional. Y ahí vemos pues que empieza pues la mala praxis porque a veces cuando son procedimientos diagnósticos, ¿verdad? Son practicados también por personajes o por profesionales que no tienen la suficiente experiencia y dan pues un mal diagnóstico al paciente, a la familia también, y ahí empieza el error, pues un error sobre otro error, ¿verdad? Y al final se pierde tiempo, la enfermedad avanza, cuando ya llegan los pacientes a donde realmente deberían de llegar, ya llegan con problemas muy avanzados, pues, y en donde ya el tratamiento que se le va a ofrecer ya no es en algunos casos curativo, sino que quizás solo paliativo nada más, pero precisamente porque de alguna manera se ha perdido tiempo, ya no digamos en aquellos profesionales pues que cometen una negligencia, ¿verdad? O una mala praxis por impericia, pues, ¿verdad? O por desconocimiento también y que van a ir precisamente a ocasionar ya un déficit funcional en el paciente o inclusive también la muerte, ¿verdad? Por eso es importante que en países así como el nuestro, ¿verdad? Ya existen en otros países en Latinoamérica, se pueda promover pues conceptos como la colegiación obligatoria en donde todos estos rubros en el ejercicio de la medicina y todo lo que rodea al ejercicio de la práctica del médico también va a ir controlado, pero
con el afán no de buscar por un chivo expiatorio, no de sentar a alguien en el banquillo de los acusados, sino con el afán de ir mejorando la calidad de atención en los servicios de salud que el paciente va a obtener pues como producto final de la actividad profesional del médico en este caso, pues, ¿verdad? Y con respecto a los conflictos de intereses que a veces se suscitan en este medio, todo va amarrado, como ves, todo va amarrado, pues la mala praxis, los conflictos de intereses también. El hecho, por ejemplo, de promover el uso de algún tipo de terapia o algún tipo de dispositivo, más ahora, pues hoy en día en donde la tecnología, el vanguardismo en cuanto a los dispositivos que se están desarrollando también va caminando de manera acelerada, vertiginosa, y en donde también las nuevas generaciones están proclives o tendenciosas a utilizar siempre lo último, lo que está de moda también, ¿verdad? Y en donde de alguna manera pues creo que se comete el error de sobreindicar X o Y terapia, ¿verdad? En menoscabo, como ya lo mencionamos en la charla anterior, de la salud del paciente y en beneficio de un pequeño grupo también, pues porque hay que decirlo, porque nosotros vemos y nosotros como profesionales de las ciencias neuroquirúrgicas, que estamos, por ejemplo, adscritos a chats mundiales o a foros virtuales donde se presentan pues algún tipo de paciente tratado, vemos donde, por ejemplo, en el caso de las instrumentaciones espinales, se instrumenta a multinivel, se le colocan hasta 10 tornillos, 2 barras, conectores transversos, chip de hueso, se fusiona, pues se deja una espalda plana, rígida, y quizás a veces solamente por un pequeño disco, pues que tú y yo lo hacemos pues de manera cotidiana y no gastamos más de 1 hora, por ejemplo, en hacer una adecuada disectomía, un recalibraje del foramen radicular también, si es que el paciente tiene alguna ciatalgia o alguna radiculalia, pues, ¿verdad? Y la evolución del paciente pues mejora, ¿verdad? Y obviamente si es en el ámbito institucional, pues se evita hacer un gasto que es innecesario, o si es en el ámbito privado también el bolsillo del paciente no es tocado de manera, digamos, injusta, pues, ¿verdad? Así que, bueno, inclusive, no se ha, en estos casos de instrumentación espinal, no se han llenado los requisitos mínimos necesarios, como por ejemplo las medidas críticas. Si hay, por ejemplo, es necesario instrumentar al paciente, si tiene realmente una inestabilidad vertebral, si hay, por ejemplo, cómo está las medidas críticas como la incidencia pélvica, la altura de las cabezas femorales, es decir, el grado de espondilolistesis, el índice del balance sagital y coronal de la columna, todo eso debe de ir completamente checado, pues, ¿verdad? Y llenar todos esos requisitos para poder tener de manera colegiada la posibilidad de instrumentar a un paciente, ¿verdad? Pero vemos en la práctica cotidiana que no es así. Ahí vemos al final, como te lo dije, a pacientes con espaldas fallidas, espaldas planas, etcétera, y eso solo en el rubro de la cirugía espinal, pues ya no digamos en otro tipo de terapias en donde se promueve pues que es lo último, que es lo único que va a poder salvar al paciente o a tratar el problema, ¿verdad? Cuando la evidencia científica nos dice totalmente todo lo contrario, pero ahí vamos, cómo le vamos a ofrecer la información al paciente también, que aunque lee, pero no tiene la suficiente experiencia como el médico para poder entender qué es lo que tiene enfrente. ¿Qué opinas al respecto, Eduardo? No, claro, completamente de acuerdo contigo. Quiero retomar algunos aspectos, como siempre. Mira, aquí un médico no podría ejercer la profesión si no está colegiado. Aquí la colegiación médica es obligatoria. Y los neurocirujanos tienen
o como todos los especialistas, una comisión, ¿verdad?, que se ocupa de validar tu autorización para el ejercicio de la especialidad. Todo esto basado en un currículum, una experiencia, y sobre todo con los aspectos de desarrollo profesional que implica la formación médica continua, ¿verdad? El entrenamiento continuo. Eso por una parte. Por otra parte, en cuanto a los dispositivos o terapias médicas, aquí existe toda una reglamentación para evitar el conflicto de intereses, ¿verdad? Sin mencionar una terapia específica, sabemos que pues existen los grandes laboratorios farmacéuticos que vienen a ver al médico, ¿verdad?, para proponerle una droga, un medicamento que pueda prescribirlo o ponerse a las órdenes de un profesional para que utilice el dispositivo de instrumentación rachidiana como tú lo mencionas. Esto para obtener de una manera un poco oscura, si tú quieres, a veces beneficios que pueden ser beneficios de hospitalidad, viajes, material informático personal, ¿verdad? Todas estas tipos de situaciones deben ser evitadas, ¿verdad? Inclusive aquí las universidades con sus investigadores, antes de proceder a la autorización de un proyecto de investigación, son muy rígidos y muy rigurosos en esta situación del conflicto de intereses, porque un investigador tiene que estar en la capacidad, un investigador universitario tiene que estar en la capacidad de poder evidenciar no solo los buenos, sino también los malos resultados que puede tener este estudio, ¿verdad? Y ahora yo creo que más importante que eso es el hecho de que cuando un médico, un especialista acepta de una gran empresa el hecho de obtener beneficios, eso ya no es ni tan siquiera conflicto de intereses. Eso aquí se llama soborno, ¿verdad? Es soborno. Y eso está penado, aquí está penado por la ley, ¿verdad? Porque es parte de los aspectos éticos, ¿verdad? Y como la medicina ha cambiado en los últimos años, existe una serie de hospitales, clínicas, centros hospitalarios muy lujosos, ¿verdad?, que cuestan un dineral y que, como tú bien lo mencionaste, ¿verdad?, el principio primero, básico, ya no es el bienestar del paciente, el curar al paciente de la patología que tiene, ¿verdad?, sino obtener un beneficio económico en todos los sentidos. Y eso aquí está penalizado. Por eso, en París funcionamos un poco diferente en la especialidad de neurocirugía. Ya fuera de cámara, como te lo dije alguna vez, la cirugía craneana en París no se realiza en el ámbito privado, ¿verdad? Es completamente institucional y dentro de los centros hospital o universitarios, ¿verdad? En cuanto a la columna, sí se puede realizar procedimientos en clínicas privadas, en grandes centros que han obtenido una autorización de la alta autoridad de salud aquí en Francia. Y esto está normado. Eso, claro está, no implica, como siempre, estar regido bajo ciertos patrones de seguridad, porque si tienes complicaciones en lo privado, el costo-beneficio para un profesional de la neurocirugía puede ser muy, muy alto y llegar hasta la suspensión del ejercicio de la medicina, ¿verdad?, de la neurocirugía en todo caso. Todos estos aspectos están bien diseñados acá y claro, es muy importante mantener este estándar porque aquí nadie puede ir a lo privado y decir voy a abrir una clínica, por ejemplo, y me voy a promocionar como tú lo mencionabas, ¿verdad? En los diarios, en los periódicos. No, aquí no funciona así. Aquí el hecho mismo, las publicidades médicas están muy bien controladas, ¿verdad? Reguladas. Completamente, ¿verdad? Aquí no puedes
mismo un neurocirujano, te voy a poner en nuestro caso. Yo no puedo decir que soy un especialista del cráneo, que hago la base del cráneo, que hago lo vascular, que hago los gliomas de bajo grado, que hago la escoliosis, que hago... No, aquí no puedes hacer eso porque tus competencias no son las necesarias para cada una de estas subespecialidades dentro de la neurocirugía, ¿verdad? Aquí existen los equipos, ¿verdad? Claro está, ¿verdad? Depende del grado de complejidad de una patología, que el paciente va a ser dirigido a uno de estos equipos, ¿verdad? Para que sea tratado y obtenga el máximo de beneficio y chances, como tú lo mencionabas, para obtener un estado de curación de su patología y evitar que vaya de mano en mano, ¿verdad? Hasta que venga en las condiciones que tú lo has mencionado, con un pronóstico ya muy reservado de que pueda tener únicamente un tratamiento de tipo paliativo, ¿verdad? Eso sí es penado, es penalizado aquí. Que una decisión como esa, por ejemplo, para decidir operar a alguien, obviamente en un sistema como Francia ya está todo organizado, ya está todo sistematizado, pues, pero en países como el nuestro, donde todavía no existe la colegiación obligatoria, en donde pues cualquiera puede anunciarse, puede decir que practica X o Y procedimiento, donde se toman, por ejemplo, decisiones no colegiadas, pues, para poder intervenir a un paciente. Es importante, pues, que todo eso desaparezca, ¿verdad? Y que se empiecen a hacer las cosas como deben de ser, obviamente para beneficio del paciente, pues. Y ahí es importante también, digamos, la dirección, las cabezas que también van a dirigir, pues, esa función, ¿verdad? En donde yo creo que un director o una jefatura clínica de alguna especialidad que vaya a meterse, pues, a dirigir administrativamente, debe de tener por lo menos no el conocimiento básico, sino una experiencia altamente comprobable de gestión en salud, ¿verdad? En donde pueda tener, pues, la suficiente solvencia para poder conformar un equipo tal que evalúe, digamos, X o Y procedimiento y que al final el paciente reciba el tratamiento que realmente necesita, pues, pero la triste realidad es que a veces no pasa eso y estos puestos o estos cargos administrativos o de función pública, pues son ocupados también por personas o profesionales que quizás no tienen la suficiente experiencia o la capacitación para poder lidiar con el tema de lo administrativo en gestión de salud, porque tú puedes ser el mejor cardiólogo, tú puedes ser el mejor neurocirujano, técnicamente, pues hábilmente, pero para situaciones administrativas ese es otro campo muy aparte, ¿verdad? Y en donde pues es importante prepararse y en donde también se sabe pues que si existe una adecuada experiencia, todo lo que de ahí se deduzca va a finalizar con buen término, pues en este caso la salud del paciente también. Por eso es importante que los sistemas de salud sufran, digamos, una reingeniería, ¿verdad? Y que se haga prevalecer, pues, lo que hablábamos en la charla pasada, que es la meritocracia, es decir, que lleguen a alcanzar esos puestos o esos cargos de función pública realmente el profesional idóneo, el que reúna las características de idoneidad para poder estar al frente, pues, de una cartera, digamos, de Estado, si así lo queremos decir, ¿verdad? Y que empiece, pues, a ordenar y que el ejercicio de la medicina en este caso, pues, sea correcto, pues el que debe de ser, pues, ¿verdad? Para que no se susciten todas estas malas prácticas que vienen en detrimento de la salud del paciente. No, tú has mencionado exactamente la palabra mágica, ¿verdad? Que es la idoneidad, ¿verdad? Quiere decir que en El Salvador, yo creo personalmente,
comparto esta idea de transformación, de reestructuración, de reingeniería del sistema, porque si tú quieres obtener un cambio del funcionamiento en medicina o de una especialidad como la neurocirugía, necesitas las personas idóneas en el campo necesario, tanto en lo práctico como en lo administrativo, ¿verdad? Con una serie de requisitos que debe de cumplir la persona que estará a cargo de este equipo para que pueda reunir a la gente que pueda exprimir o expresar una serie de nuevas ideas basadas en esquemas estructurados de cómo debe de actuarse tanto administrativamente como prácticamente, como evitar este conflicto de intereses del cual hemos hablado, ¿verdad? Esto hace que necesite un cambio de 360 grados, y esto solo se consigue primero con la colegiación médica obligatoria, con comisiones, en el caso de especialidad, que avalen los currículum de cada uno de los profesionales implicados en la especialidad, y que no permita que existan todo este conflicto de intereses basados en regalos, ¿verdad? En obsequios que pueden ser de múltiples y variadas situaciones que no van a ayudar a un paciente, sino que van a ayudar y van en el beneficio de unos pocos, como tú ya lo has mencionado. Ahora, ¿qué es lo que se debe de hacer? Lo que se debe de hacer es llegar a un consenso nacional, ¿ah? A nivel administrativo, el más alto posible, de un sistema como en El Salvador, que necesita toda una reestructuración. Las personas que dirigen, como tú lo has mencionado, a veces no son las personas las más idóneas, ¿verdad? Recordemos que esto necesita el análisis de la documentación que se aporta de un candidato para un puesto como este, y que la persona que también evalúa los currículums de los candidatos sean una comisión ad hoc, es decir, una comisión que no tiene ningún sesgo, ni administrativo, ni político, ¿verdad? Para que la persona que llegue al cargo sea la persona que va a realizar las transformaciones en beneficio de la población, en beneficio del paciente, ¿verdad? Y en ese caso, en el beneficio de la institución que va a dirigir, ¿verdad? Porque el renombre de la institución es en base a los resultados que sus equipos estructuran para obtener un resultado y obtener lo que es la reputación de la institución. Y eso también lo podemos traspolar al ámbito privado, ¿verdad? En donde, ya para terminar con este tema del conflicto de intereses, yo creo que priva mucho la ética, en donde tú, por ejemplo, quieres promover X medicamento, X terapia, X técnica o X servicio profesional, pero en donde se sabe que de antemano tenés un interés económico, pues, ¿verdad? Y en donde tenés una relación estrictamente directa entre proveer el servicio e indicarlo también, pues, ¿verdad? Eso de antemano se infiere que la acción es tendenciosa, pues, a querer de alguna manera ofrecer este tipo de terapia, pero en donde no se desliga por completo el interés, ya sea monetario, económico, dádivas, todo lo que tú quieras también, ¿verdad? Y eso no debe de ser así, porque al final el que va a recibir el impacto negativo va a ser el paciente también, ¿verdad? Entonces eso debe de normarse, debe regularse también, tiene que haber una institución que regule también esa actividad. Por años acá pues existen algunos
algunas instituciones que, pues, que pareciera que controlan eso, pero realmente no lo es así, ¿verdad? Instituciones como la Junta de Vigilancia o el Consejo Superior de Salud tienen su actividad, pero yo creo que es tan grande el monstruo de las malas prácticas que se sale de su poder de control, ¿verdad? Y eso hace que de alguna manera también su ejercicio sea un tanto débil en ese sentido y permita pues la libre práctica de estas promociones, pues de alguna manera no beneficien pues en nada a nuestro paciente también, ¿verdad? Que es lo más importante. Yo te agradezco, Eduardo Párraga, por el tiempo que has dispuesto. Aquí son ya las 3:01 p.m. de la tarde de San Salvador. Este es un tema que es importante para muchos y para otros pocos es álgido, ¿verdad? No a todo el mundo le gusta escuchar estas situaciones. Es importante que lo socialicemos también, no solamente para el sector de la medicina, para el profesional médico, sino que también para la población en general también, pues, ¿verdad? En aras de buscar, como lo he repetido en múltiples ocasiones en esta charla, el beneficio de los servicios de atención y la calidad de atención en los pacientes también. Ojalá que en un futuro podamos seguir conversando de esto, que da para más, ¿verdad? Y espero pues que te encuentres bien, saluden a tu familia también y creo que nos veremos muy próximamente, Eduardo. Claro, cuida. Muchísimo gusto y siempre es un placer tocar estas temáticas contigo. Hasta muy pronto, cuídate mucho. Excelente, hasta luego, cuídate. Luego.